que está dispuesto a venir, tráigalo, no importa. Aquí vamos a nutrirnos y el tema de esta conferencia son conflictos que separan y consejos que, si lo ponemos en práctica, nos ayudan a estar unidos como matrimonio. Y pensando en esto, en el título de esta conferencia, realmente cuando conocemos y vemos la realidad de los matrimonios, sabemos que es necesario hablar de resolución de conflictos. Por ejemplo, cuenta una historia que en una ocasión un hermano tenía problemas en su matrimonio y decidió ir donde un pastor a buscar consejería matrimonial. Y él llega y le dice: pastor, hay problemas en mi casa, mi mujer pelea demasiado, mi esposa pelea y yo no sé qué hacer. El pastor le dice: bueno, vamos a ver, para saber en qué áreas vamos a trabajar, yo quisiera que usted me enumere cuáles son las razones por las que su esposa le pelea. Luego del hermano durar un tiempo pensando en una respuesta, le dice: bueno, yo llegué a una conclusión que mi esposa pelea por 5 razones, y es probable que muchos de los esposos de aquí también la conozcan. Mi esposa pelea por 5 razones: porque sí, porque no, por todo, por nada y por si acaso. Quizás esa no sea la realidad de los matrimonios que tenemos aquí, pero lo que sí es una realidad, y no quiero parecer pesimista con esto, es que el matrimonio a veces parece como si fuera una fábrica de conflictos. Y mayormente esos conflictos se dan por la comunicación. Porque ¿qué sucede? Quiero enseñarle un truquito a esos que tienen novia, que no se han casado, o esos que son nuevos, empezando en el matrimonio. Quiero que sepan que en el matrimonio muchas veces no siempre un sí es un sí y no siempre un no es un no. A veces un sí es un no o es un tal vez. Es como cuando el esposo llega tarde de la noche a la casa y se encuentra a su esposa con los brazos y la ceja cruzadas de esta manera. Y el esposo le pregunta: ¿te pasa algo? No. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Estás enojada? No. Pero hay de ese esposo que vaya y se acueste y no resuelve ese problema. No siempre un sí es un sí y no siempre un no es un no en el matrimonio, pero en la relación con el Dios Santo es muy diferente. En nuestra relación con Dios es todo lo contrario. En nuestra relación con Dios, cuando Dios dice sí, es sí. Pero cuando Dios dice no, entonces es no. Recuerden que hemos estado viendo en el libro del profeta Oseas como una analogía, una ejemplificación de cómo Dios se muestra para con su pueblo, como se vería en un matrimonio. Por eso esta serie se titula Una historia muy peculiar de amor, donde vemos al Dios fiel relacionándose con un pueblo infiel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este capítulo 9? En este capítulo 9 vemos a Dios diciendo que no. ¿Y cuál es la razón? Acompáñame a leer el último entonces versículo de este capítulo 9 de Oseas. Sería Oseas 9:17. La palabra de Dios nos dice así: mi Dios los desechará. ¿Por qué? Porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Vamos a orar brevemente dando gracias a Dios por su palabra. Señor y Padre bueno, gracias te damos por esta oportunidad de hablar de ti, Señor, por esta oportunidad de poder abrir la Biblia y permitir que tu santa y bendita palabra penetre a nuestra vida y a nuestra alma. Pedimos una bendición especial en esta mañana, de manera que tu palabra nos confronte, pero que también nos traiga alivio, Señor. De manera que salgamos de acá dispuestos a obedecer tu santa y bendita palabra, Señor. Y si acaso hay alguien que no ha conocido a Cristo
entre los que estamos acá, que tu palabra pueda hacer ese efecto, Señor, de traer a la fe a un pecador, Señor. Así te pedimos tu bendición, Padre, y te damos las gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Lidiando con un estado de negación. Hemos visto a lo largo de todos estos capítulos, principalmente a partir del capítulo 3 hasta ahora, cómo Dios se va relacionando con este pueblo infiel, que es el pueblo de Israel del norte. Entonces, entre tantas dificultades que ha presentado el pueblo de Israel hasta ahora, aquí viene una de las causas que va a provocar que este pueblo sea exiliado y que sea destruido. Y es el hecho que este pueblo vive en un estado de negación respecto a obedecer la palabra de Dios. Sabemos que negación tiene que ver con no, con algo contrario, pero también un estado de negación tiene que ver cuando tú no puedes distinguir cuál es tu realidad. Cuando tú vives tu propia realidad contraria a lo que es la verdad. Y vemos, como ya le dijimos antes, que en estos capítulos, o en este capítulo, perdón, Dios es enfático diciendo que no. Y cuando Dios dice que no, es no, porque en Dios no hay sombra de variación. Él es firme en lo que dice. Y si hay algo que yo quiero que usted recuerde en esta mañana, es lo que le voy a decir a continuación. Mire, que se le olvide el nombre de sus hijos, que se le olvide su dirección, pero que no se le olvide esto. Cuando el pueblo de Dios esté negado en obedecer la palabra de Dios, Dios estará negado en bendecir a su pueblo. Cuando el pueblo de Dios esté negado en obedecer la palabra de Dios, Dios estará negado en bendecir a su pueblo. Es decir, si te lo digo en una fórmula matemática sería, no obediencia a Dios es igual a no bendición de Dios. Fíjese nueva vez lo que dice el 17, mi Dios lo va a desechar a ese pueblo. ¿Por qué? Porque no le oyeron. Y ese no le oyeron no es simplemente de oír o prestar atención, ese no le oyeron tiene que ver con no respetar la palabra de Dios, con no obedecer lo que Dios ha dicho. Pero note algo, vamos a dar un paseo por el capítulo 9 para que usted vea las veces que Dios dice que no en ese capítulo. Fíjese bien, versículo 1, vaya conmigo, no se me quede atrás. Versículo 1, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. Versículo 2, la era y el lagar, es decir, la cosecha, no los mantendrá, no se van a sostener de lo que cosechan. Versículo 3, no quedarán en la tierra de Jehová, es decir, que serán esclavos. Versículo 4, no harán libaciones para referirse a sacrificios, no harán sacrificio a Jehová, ese ni es una variación del no tendrán sacrificios gratos, eso dice versículo 4, pero dice más para adelante el versículo 4 también, será pues el pan de ellos para sí mismo, ese pan no entrará a la casa de Jehová, para decir que su adoración no va a agradar a Dios. Versículo 11, dice, la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimiento, pero tampoco habrá embarazos, ni tampoco habrá concepciones, es decir, no nacimiento, no embarazo, no concepciones para el pueblo. Versículo 15, dice que toda la maldad de ellos fue a Gilgal, una ciudad donde ellos hacían sacrificios idólatras y propaganda pagana, y dice al final, pues le tomé aversión por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa y no los amaré más. Versículo 16, Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Versículo 17, que fue el que leímos, no oyeron a Jehová. ¿Se dan cuenta? Prácticamente 12 veces dice que no ese capítulo. Casi es un no por versículo. Dicho en un buen dominicano, en el capítulo 9 de Osea, Dios está negado con todo lo malo para bendecir al pueblo.
Y esto es algo que ya el pueblo sabía. En el capítulo anterior, ya el Señor le había dicho que había escrito las grandezas de su ley fueron tenidas por cosa extraña. Ellos veían la palabra de Dios como algo extraño. ¿Y cuál es el resultado? Dios se determina en no bendecirlos. Y esto es algo que ya el pueblo de Israel sabía muy bien. Y quiero decirles algo. De todos los capítulos de Oseas, este fue uno de los que me dio más trabajo, señores. Yo quería volarlo el capítulo, yo no quería pararme aquí. Quizás para nosotros el Dios que vamos a ver hoy va a parecer un Dios muy rudo, muy extremista, muy severo. Pero ese es el Dios de la Biblia y es el Dios que tenemos que predicar. Dese cuenta de esto. Dios se determina a no bendecirlos porque ya Él lo había dicho en su palabra, ya lo había dicho en su ley. Y quisiera que me ayuden ahí en la pantalla, proyectando Deuteronomio 28, para que usted vea de lo que yo le estoy hablando. En Deuteronomio 28, el Señor está pactando, poniendo las bases para que su pueblo se forme. Y Él allí le enseña al pueblo las bendiciones y las maldiciones que habrá sobre aquellos que obedecen o no obedecen. Deuteronomio 28, a partir del versículo 1, permítame leerlo, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios, si oyeres su palabra para guardar y poner por obra sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones y vendrán a ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Oír es obedecer. Si obedeces a Dios, ¿sabe qué te va a pasar? Si obedeces la palabra de Dios, versículo 3, bendito serás ¿dónde? En tu ciudad, y bendito en el campo, y bendito en el fruto de tu vientre, y bendito en el fruto de tu tierra, y bendito en el fruto de tus bestias, bendito en la cría de tus vacas y en los rebaños de tu oveja. Bendita será tu canasta y tu artesana de amasar. Es decir, bendito va a ser todo lo que tú hagas. Mira cómo dice el 6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Es decir, usted va a ser bendito por las 4 esquinas si usted obedece la palabra de Dios. Porque obedecer la palabra de Dios es bendecir el nombre de Dios, y todo lo que bendice el nombre de Dios es de beneficio para nosotros, es de bendición para nosotros. Pero, ¿qué dice a partir del versículo 15, Deuteronomio 28, 15? Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Dios, si no obedeces la palabra de Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas ¿qué? Maldiciones y te alcanzarán. Ahora vean todo lo contrario a lo que leímos en el principio. Si no obedeces la palabra de Dios, serás maldito tú en la ciudad, y maldito en el campo, y maldita tu canasta y tu artesana de amasar, y maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tu oveja. Si no obedeces la palabra de Dios, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y termino con el 20, diciendo: y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieses manos e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me has dejado. Dejar la palabra de Dios a un lado, dejar de vivir en obediencia para la palabra de Dios, es exponerse a ser destruido por el Señor. Vivir en desobediencia a la palabra de Dios es vivir una vida maldita. Suena fuerte, pero es lo que dice la palabra. Porque cuando un pueblo esté negado en obedecer la palabra de Dios, Dios estará negado en bendecir a su pueblo. Y ante esta palabra tan dura y que puede sonar hasta cruel, quisiéramos preguntarle al texto: Oseas, dime más. Yo quiero entender más cómo funciona esto. ¿Cuáles son las consecuencias reales para nosotros en este tiempo cuando no obedecemos la palabra de Dios? Ayúdame a entender esto, Oseas, explícamelo mejor.
Entonces Oseas te va a contestar, mira qué es lo que sucede. Sin obediencia a la palabra de Dios, en primer lugar, no hay verdadero gozo. La primera consecuencia de no obedecer la palabra de Dios es que no vas a experimentar el gozo verdadero. Mira cómo dice el versículo 1, ahora sí vamos a entrar de cabeza y de lleno a lo que dice el texto. Oseas 9:1, el Señor le habla al pueblo de Israel del norte y le dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo, como los pueblos. ¿Por qué? Pues has fornicado, apartándote de tu Dios, es decir, te has ido tras los ídolos. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Las eras de trigo eran ese lugar donde se empezaba a dividir el grano de la basura y se empezaba todo ese proceso de producir el trigo y de limpiarlo. Pero ¿qué sucede? En esos lugares, en esas enramadas, se reunían los paganos para adorar a los dioses de la cosecha, para adorar a Baal y a Sera. Y por eso le dice, versículo 2, la era y el lagar no los mantendrán. Es decir, la cosecha que ustedes tengan no los va a mantener, no los va a satisfacer. Le va a faltar el mosto. Es decir, le va a faltar el vino, le va a faltar la cosecha. Decir no a la palabra de Dios es decirle sí a la idolatría. Como ellos no obedecían a Dios, Señor, esto es sencillo. O usted obedece a Dios o obedece a los ídolos. Cuando usted deja de obedecer la palabra de Dios, automáticamente su corazón se va a inclinar a adorar dioses falsos. Y esta era la manera en cómo el pueblo mostraba su estado de negación. Ellos se iban para la parranda a beber con los tigres paganos en sus fiestas y ellos gozaban y se sentían bien, se sentían alegres, ellos creían que estaban bien, pero el profeta dice, no, ustedes no están bien. ¿Saben qué, mis hermanos? Si las mismas cosas que traen alegría al mundo y al pueblo pagano son las mismas cosas que le traen alegría al pueblo de Dios, estamos ante un problema radical. No nos gozamos como deberíamos gozarnos. El gozo del creyente debería venir del mismo Dios, que es la fuente que nos irradia de energía para vivir para Él. El gozo del creyente debería venir del hecho de que se cumpla la palabra de Dios. Debería llenarnos de gozo cuando se predica la palabra, cuando las almas vengan a Cristo, cuando se adore a Dios, cuando el nombre de Dios sea glorificado, cuando sus hijos sean confrontados por el Evangelio, cuando venimos acá a recordar lo que Cristo hizo por nosotros, deberíamos estar llenos de gozo. Pero ustedes saben por qué no lo estamos. ¿Por qué no siempre estamos tan gozosos? Porque no estamos jugando bien el juego de la vida cristiana. Déjenme compartirle esto. Regularmente a todos los jovencitos dominicanos les encanta jugar pelota, ¿verdad que sí? ¿Quién llegó a jugar pelota cuando era pequeño de los varones? Todo el mundo. Ahora, yo era especial. Yo odiaba jugar pelota. Yo no quería saber de jugar pelota. Yo aborrecía jugar pelota. Jugar el béisbol no me daba gozo. ¿Usted sabe por qué? Porque yo era un pésimo jugador. Porque yo no aparaba, porque yo no bateaba, porque yo no hacía nada. Yo decía que esto no se creó para mí. Pero ¿qué sucede? Pasaron los años y se demostró que yo tenía una miopía muy avanzada. Yo no podía atrapar la pelota, no podía golpear la pelota porque no la veía bien. Luego que se me indicaron los lentes, jugando vitilla con los muchachos en el patio, me doy cuenta, pero ahora sí yo disfruto el hecho de poder correr las bases, de poder atrapar la pelota. Ahora sí yo me gozo porque estoy viendo el mundo con el enfoque correcto, porque estoy viendo esa pelota con el enfoque correcto. Nosotros no nos gozamos en Dios porque estamos con el cuerpo o en el cuerpo de Cristo, pero con los lentes del mundo.
y no estamos viendo la vida cristiana con el enfoque correcto. El éxito de la vida cristiana es obedecer la palabra de Dios en el poder del Espíritu. Cuando obedecemos la palabra de Dios y lo hacemos bien como Él manda y venimos y adoramos como Dios manda, el gozo nos va a salir por los poros, hermano. Pero si no obedecemos la palabra de Dios, todo lo contrario. No hay gozo verdadero. Pero si no obedeces la palabra de Dios, tampoco hay libertad plena. Mira lo que dice versículo 3. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín y Egipto. Esto es como una especie de analogía, muchos entienden, de la esclavitud, de que el pueblo una vez fue liberada, pero que ahora volverán a ser esclavos. Y menciona a Siria, que será el lugar que los iba a conquistar, y dice que allá comerán vianda inmunda. Vianda se refiere a un alimento, es decir, comerán comida inmunda que no agrada a Dios. En pocas palabras, el versículo 3 está diciendo, ustedes piensan que están libres, pero si no obedecen la palabra de Dios, realmente no son libres. Hermanos, si vivimos en desobediencia a la palabra de Dios, vivimos como libres, pero que viven vidas de esclavo. Me explico. Si tú no has creído y tú desobedeces a Dios, tú estás viviendo como un esclavo que vive vida de esclavo. Eso es lo normal. Ahora, si tú creíste en Cristo, si tú eres creyente, pero no obedeces la palabra de Dios, entonces eres un libre viviendo la vida de esclavo. Imagínese esto. Imagínese un preso que le pagan la fianza, pero el preso se niega a salir y dice, no, a mí nadie me saca. Que pagar la fianza, muchacho, que ya tú estás libre, que tú no tienes ninguna deuda con la justicia. No, ya yo me acostumbré a comer malo, a dormir malo y a fajarme con todo el mundo aquí. Yo estoy acostumbrado a esta vida, de aquí nadie me saca. A eso es que yo estoy acostumbrado. Cuando usted vive una vida contraria a la palabra de Dios, usted no está viviendo la libertad que Cristo le dio, porque somos libres ¿de qué? Libres del pecado, libres de la esclavitud que nos ata a la maldad. ¿Por qué somos libres? Porque cuando creemos en Cristo, por el poder del Espíritu, tenemos la potestad de obedecer su palabra. Entonces la libertad cristiana se aplica y se emplea cuando usted obedece lo que dice la palabra de Dios. De lo contrario, si usted no vive en obediencia a Dios según lo que dice su palabra, si usted no avanza en su lucha contra el pecado, entonces usted es como un elefante amarrado a una estaca con un hilo dental. Usted tiene toda la fuerza para salir, pero usted no quiere salir. Hermanos, el Señor pagó la fianza de nuestra libertad en la cruz. El Señor murió para darnos libertad. Ahora gocemos de esa libertad. Porque si somos libres es para ser esclavos de la justicia, dice Romanos 6. Si somos libres de Satanás y de sus huestes es para ser esclavos de Cristo. Pero si seguimos desobedeciendo a Dios, no viviremos una vida de libertad plena. Pero Oseas, dime más. Bueno, Oseas te dirás, si tú le sigues preguntando, cuáles son las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios. Él te dirá que sin obediencia a la palabra de Dios, no hay culto que agrade a Dios. Oiga esto. Sin obediencia a la palabra de Dios, no hay culto que agrade a Dios. Versículo 4. No harán libaciones a Jehová. Libaciones es una especie como de ofrenda donde se quemaba algo. Dice, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios serán gratos. Como pan de enlutados le serán a ellos. Es decir, ellos en su vida pagana creían que se le estaban robando, que se estaban comiendo el show, pero en realidad era comiendo pan de enlutados, como pan de lágrimas, dicen otras versiones. Y todos los que comerán, dice, serán inmundos, no serán agradables al Señor. Ninguna de esas ceremonias que ellos hacían. Dice, será pues el pan para sí mismo. Y sigue diciendo el 4, termina diciendo, ese pan no entrará
en la casa de Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo ese pasaje? Como parte de sus ceremonias de adoración a Dios, ellos hacían fiesta donde comían pan, bebían vino, entre otras cosas. Pero el Señor le está diciendo, aunque ustedes vengan de que adorarme, entre comillas, si usted no está sometido en la obediencia a mi palabra, todo eso es allante y movimiento. Por eso dice, ese pan no entrará a la casa de Jehová. Se refiere a que ese pan que ustedes me lo están ofreciendo a mí, eso no va a llegar a mí. Yo no quiero eso. Yo quiero un pueblo que me obedezca. Hermanos, hablando de pan, domingo tras domingo nuestra iglesia tiene la bendición de reunirse a recordar el sacrificio de Cristo con pan y vino. Pero ¿saben algo? Aunque tomemos pan y vino cada domingo, si nuestras vidas están caracterizadas por vivir contrarios a lo que dice la palabra de Dios, ese pan es menos que un desayuno cualquiera. Si queremos honrar a Dios realmente, tenemos que honrarlo en el templo, pero también fuera del templo. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Nosotros tenemos un chip que tenemos que desmontarlo de nuestra mente. Y es que muchas veces pensamos que una iglesia, por ser cultocéntrica, es una iglesia sana. Cuando yo me refiero a cultocéntrico, ¿a qué yo me refiero? Una iglesia donde todo gira en torno al culto. Todo gira en torno al culto. Pero que una iglesia sea cultocéntrica no significa que necesariamente sea cristocéntrica. Nosotros no venimos a adorar al culto, nosotros venimos a adorar al Dios del culto. Pero ¿qué sucede? Nuestra cultura, nuestro arraigo pecaminoso a la religión nos dice que mientras estamos yendo al culto todo está bien. Mejor dicho, todo parece estar bien. Venimos al culto, pero somos un desastre con nuestras familias. No nos comprometemos con compartir el evangelio. Somos problemáticos donde quiera que vamos. No tenemos compasión por nadie. Somos mala paga, somos malos esposos, somos malos padres, somos malos vecinos, somos malos empleados, somos malos jefes, somos malos amando a los demás, somos malos sirviendo a otros, somos malos orando, pero mientras somos fieles al culto de que somos buenos cristianos. Mentira del que yo no voy a mencionar. No, el culto que agrada a Dios son las vidas entregadas a vivir en obediencia a Dios. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto, dice Oseas 6:6. El culto que agrada a Dios es que nosotros nos entreguemos a vivir en obediencia a su palabra. Dice Romanos 12:1, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en... Tu cuerpo, tu vida, es lo que tienes que entregarle a Dios. Y cuando eso suceda, y el pueblo de Dios se reúna, y el pueblo de Dios esté obedeciendo su palabra, y nos reunamos en esta iglesia, señores, la gloria de Dios aquí va a ser palpable. Hermanos, amigos que me escuchan, la iglesia es más que un culto. La iglesia es más que un culto. La iglesia es una comunidad de fe donde todos persiguen juntos la semejanza de Cristo. ¿Y cómo se logra la semejanza de Cristo? Obedeciendo la palabra de Cristo. De aquí en adelante, el profeta Oseas va a ser como una especie de paréntesis para que veamos la condición espiritual del pueblo y la manera en cómo Dios va a actuar. Miren lo que dice el versículo 7. Vinieron los días del castigo, los días de la retribución. Retribución se refiere al pago, el día donde Dios entonces va a cobrar por los pecados que el pueblo había cometido. Y dice, e Israel lo conocerá, Israel entiende estas cosas. Y dice que para ellos necio es el profeta. La palabra necio ahí bien podría traducirse como loco. Para ellos el que predica la palabra es un loco, un insensato.
varón de espíritu, es decir, el que predica la verdad. Ellos no quieren saber de eso, ellos no quieren escuchar eso. Y esto es a causa de la multitud de su maldad y grande odio. Están llenos de odio, porque cuando nos alejamos de la palabra de Dios, nos llenamos de odio, de amargura y de pecado. Versículo 8, atalaya es Efraín para con mi Dios. Más bien la idea de este pasaje es que esto es lo que debió de ser Efraín, que se refiere al pueblo de Israel del norte. Debió de ser un vigilante de la palabra de Dios. Pero en cambio, en esta ciudad el profeta es lazo de cazador. Mejor están acechando a los profetas en todos sus caminos para matarlo, para oprimirlo. Hay odio en la casa de Dios. Y dice el 9, llegaron a lo más bajo de su corrupción. Es decir, como llegaron al colmo de la maldad, como en los días de Gabaá. Ahora se acordará de su iniquidad y el Señor castigará su pecado. Hermano, permítame contarle una breve historia. El pastor Lorenzo y su esposa estaban visitando a su suegro a las afueras de la ciudad donde vivían los padres del pastor Lorenzo. Luego, ya la noche es muy tarde, el suegro del pastor Lorenzo le dice, pero quédense aquí, ya es muy tarde. Entonces, el pastor Lorenzo dice, no, aunque sea tarde, yo quiero ir a la casa, a la ciudad de mis familiares, a la casa donde viven las familias de mis padres. ¿Por qué? Porque en esa ciudad donde yo vivo, todo el mundo es cristiano, todo el mundo es creyente, y es una ciudad que es conocida por temer a Dios. Yo no me voy a quedar aquí a dormir en una ciudad pagana donde no adoren a Dios. Permíteme tomar mi esposa e irme a la casa de mis familiares. El pastor Lorenzo enciende su carro ya tarde de la noche y llega a la ciudad de sus padres, donde todo el mundo es familia y todo el mundo es conocido como buen cristiano. Todos los hoteles estaban llenos, entonces Lorenzo tuvo que quedarse en la plaza de la ciudad con su esposa. Pero como todos son cristianos, se aparece un buen hombre y le dice, Pastor Lorenzo, venga, quédese con su esposa en mi casa. Pero luego, en la madrugada, a esa casa acudieron unos bandidos. En la ciudad donde supuestamente temen a Dios, aparecieron un grupo de bandidos que irrumpieron en la casa y tomaron la mujer, la esposa del pastor Lorenzo, y abusaron con ella toda la noche, toda la noche. Al amanecer, cuando el pastor Lorenzo abre la puerta para regresar a su destino, encuentra en la puerta a su mujer muerta, tirada en el piso, con evidencias de que fue abusada toda la noche. El pastor Lorenzo, triste, tomó el cadáver de su esposa, llegó a su casa, entró a la cocina y buscó el cuchillo más filoso que había en la casa y cortó el cadáver de su esposa en 12 pedazos y los repartió entre todas las familias de su padre, que es donde vivían o es donde ocurrió la tragedia, para que ellos vean la condición en la que estaba la ciudad, que era supuestamente cristiana. ¿Esa historia le suena familiar? Eso fue lo que pasó en Gabaá. Gabaá es un lugar de Benjamín donde en Jueces 19, 20 al 21 vemos cómo un levita y su concubina le pasan lo mismo que le pasó al pastor Lorenzo y a su esposa. En el pueblo supuestamente de Dios estaban peor que como Sodoma y Gomorra. No había respeto por la vida. Así estaba el pueblo de Israel, es lo que está diciendo este versículo 9. Y usted se sorprende y dice, pero ¿cómo puede haber una atrocidad tan grande dentro del pueblo de Dios, hermano? Si usted se descuida en obedecer la palabra de Dios, usted es capaz de eso y más. Cuando no estamos sometidos a la palabra de Dios,
cuando cada quien hace lo que bien le parece, como sucedía en el tiempo de los jueces, cuando hacemos lo que bien nos parece y no lo que dice la Biblia, vendrán maldiciones a nuestra Biblia. ¿No era eso lo que decía Deuteronomio 28? Avanzando, nos dice el profeta Oseas que cuando no hay obediencia a la palabra de Dios, tampoco hay esperanza de vida. Permítame leer los versículos del 10 al 14 rapidito. Dice el profeta: como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. El Señor le está diciendo: yo los tomé con cariño, los tomé con amor. En cambio, ellos acudieron a Baal Peor. Baal Peor se refiere a una deidad que encontramos en el libro de Números, un dios falso de un lugar llamado Peor, donde adoraban a Baal. Entonces, ellos no acudieron a Dios, acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Es interesante lo que dice ese versículo, porque podemos llegar a la conclusión que todos terminamos siendo moldeados por aquello que adoramos. Todos terminamos pareciéndonos a aquello que adoramos. Si usted adora a Dios es falso. Si usted lo que adora es la hechicería, la maldad, el satanismo, al final usted va a terminar siendo eso. Pero si usted adora al Dios verdadero, al final terminará pareciéndose en el carácter del Dios verdadero. Y sigue diciendo, versículo 11, la gloria de Efraín volará cual ave, y no habrá ¿qué? Nacimiento, ni embarazo, ni concepción, es decir, no habrá vida. Versículo 12, si llegaran a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. 13, Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, en un lugar de preferencia para el comercio, para avanzar, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. El Señor está diciendo, yo los voy a destruir. No nacerán personas y morirán sus hijos. Entonces miren, qué ayuda le da el profeta Oseas al pueblo. Dios está hablando todo lo que yo dije. Ahora, como en un paréntesis, Oseas va a opinar lo que él piensa de lo que Dios está diciendo. ¿Usted sabe qué es lo que Oseas piensa? Versículo 14. ¿Qué es lo que piensa el profeta? ¿Cuál es la petición del profeta? Dales, oh Jehová, lo que le has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Es decir, pechos que no den leche y niños que no nazcan. Oseas, como ha visto y ha contemplado la maldad de este pueblo y también ha contemplado lo justo que es Dios, entonces lo que pide Oseas es: Señor, dale la justicia que tú estás diciendo que le va a dar. Extermina a ese pueblo. Y eso suena chocante, suena cortante, que Dios mande a exterminar un pueblo, que Dios mande a que un pueblo sea esclavizado. Y aquí viene una frase que usted bien podría estar de acuerdo con ella o no, pero es lo que hemos visto en estos versículos. Hermanos, amigos, un creyente que vive en constante rebelión en contra de la palabra de Dios, da mejor testimonio de Cristo muerto que vivo. ¿Oyó eso? Un creyente que vive en constante rebelión a la palabra de Dios da mejor testimonio de Cristo con su muerte que con su vida. ¿Usted cree que eso está en su justa medida? Esa frase. ¿Qué sucede si un cristiano no obedece la palabra de Dios en ningún lugar donde está? ¿Qué van a decir de ese cristiano? Cristiano, allí no vive ningún cristiano. Cristiano, ¿usted ha escuchado alguna vez la frase, por eso es que yo no creo en cristiano? ¿Usted la ha escuchado? Por eso es que yo no creo en cristiano, porque si tú le prestas algo no lo devuelven. Por eso es que yo no creo en cristiano, porque andan mandándole mensajes prohibidos por WhatsApp a la mujer mía. Por eso es que yo no creo en cristianos, porque son los peores empleados. Y al final, con todo eso, ¿qué estamos haciendo? Manchando el testimonio de Cristo. Entonces, tenemos que entender que duramos una semana aquí estudiando y escuchando acerca de la gloria de Dios y de la gloria de Cristo y de la gloria del Evangelio. Y sabemos que Dios no compromete su gloria con nadie. Entonces, si usted lo que es un obstáculo
para la gloria de Dios mientras está vivo, entonces usted le da más gloria cuando está muerto. ¿Por qué llegar a esta conclusión? Cuando dice que ellos acudieron a Baal Peor, nos recuerda Números 25, donde por ejemplo del 7 al 13 podemos ver cómo Finés, hijo de Eleazar, termina con un problema que tenía el pueblo. El pueblo estaba sumergido en la idolatría. Y dice la palabra de Dios que vino este hombre de la casa de Leví y tomó una lanza y traspasó a un varón que estaba promoviendo la idolatría y a su mujer. Y luego de esa matanza dice que cesó la mortandad en el pueblo y murieron en aquella mortandad por estar sirviendo a Dios falso 24,000 personas. Nuestro Dios es un Dios celoso con su gloria. Y tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento. Tenemos historias como de Ananías y Zafira. Tenemos a Pablo refiriéndose de entregar a destrucción a alguien. Tenemos el ejemplo de la cena del Señor, que habían personas que por no tomar la cena honradamente, debidamente, estaban durmiendo. ¿Y usted cree que ese durmiendo es tomando una siesta? No. ¿Y por qué el Señor es tan drástico en estas cosas? Porque todo lo que Él hace es para su gloria. Porque Dios es soberano en todo lo que hace. Y todo lo que Él hace es bueno y justo si es para su gloria. Y así será siempre. Aunque no lo entendamos, Dios es justo y bueno aun cuando decida llevarnos de esta tierra. De manera que dejemos de romantizar el libro de Oseas pensando que es solamente una historia bonita. Porque recuerde que la ilustración es que el pueblo es como una mujer fornicaria, como una mujer adúltera. ¿Y cómo tenían que terminar las mujeres adúlteras en los tiempos del Antiguo Testamento? Tenían que morir apedreadas. ¿Qué es lo que nos dice Oseas en el trasfondo, este libro de la Biblia? Que usted y yo merecemos ser apedreados por la justicia de Cristo. Merecemos que nos saquen a todos de acá, fuera de la ciudad, y nos exterminen. Si no vivimos para la gloria de Dios, no merecemos vivir en esta tierra. Merecemos morir, pero el Señor en su misericordia envió a Jesús, quien recibió la pedrada de justicia en nuestro lugar. Y ahora usted y yo tenemos esperanza en Cristo. Cuando lea Juan 8, del 1 al 11, que es la historia de la mujer adúltera, recuerde que usted también es esa mujer adúltera. Ya concluyendo prácticamente, en los últimos versículos vemos que cuando no obedecemos la palabra de Dios, no hay comunión con Dios. Versículo 15, toda la maldad de ellos se fue a Gilgal, un lugar de adoración pagana, pues allí lo tomé por aversión. Aversión es los aborrecí, por la perversidad, por la maldad de sus obras, los echaré de mi casa. ¿Y qué dice? No, los amaré más. Todos sus príncipes son desleales, es decir, sus líderes no obedecieron mi palabra. Y ese no los amaré más, cuando vamos al fondo, no quiere decir que Dios se olvidó de su pacto, de amar a su pueblo perpetuamente. Quiere decir que el Señor ya no se va a relacionar con ellos de la misma manera. Lo que quiere decir es que ya el pueblo no tendrá comunión con Dios. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, no tenemos comunión con Dios. En último lugar, cuando no obedecemos la palabra de Dios, no hay frutos que recoger, no hay crecimiento verdadero. Mire lo que dice el 16. Efraín fue ¿qué? Herido, su raíz ¿cómo está? Por lo tanto, no dará más frutos, no dará fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. El profeta está diciendo que el pueblo llegó a una condición donde el pueblo no iba a crecer, no iba a prosperar, iba a haber mortandad. Debemos de llegar a una conclusión. Cuando obedecemos la palabra de Dios es cuando damos frutos para Dios. Cuando obedecemos la palabra de Dios es cuando la vida da frutos. Recuerden en el Sermón del Monte, Mateo 7, que el Señor habla de los falsos.
Y cuando como que parece que por la cara la gente miraba y decía, pero ¿y cuáles son los falsos? El Señor inmediatamente dijo, por sus frutos. De manera que por nuestro fruto, por nuestro resultado, por nuestras acciones, es que verdaderamente revelamos si somos verdaderos hijos de Dios. Y eso se revela cuando obedecemos o no obedecemos la palabra de Dios. En conclusión, mi Dios los va a desechar, versículo 17, porque no le oyeron, porque no obedecieron mi palabra. Andarán errantes entre las naciones, es decir, serán despojados de sus tierras, serán esclavos de Asiria. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios esté negado en obedecer la palabra, Dios estará negado en bendecir a su pueblo. Y lo peor de este estado de negación es que ellos, en su mundo de muñequito, en su película, ellos creían que estaban bien con Dios. Que el Señor nos libre de eso. De nosotros pensar que estamos bien con Dios, pero mal obedeciendo la palabra. No, eso no cuadra. Para usted estar bien con Dios, tiene que estar en obediencia a su palabra. Concluyo leyendo, precisamente como concluye el Sermón del Monte en Mateo 7. Mateo 7, 24, esta analogía muy conocida. Mateo 7, 24, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre las rocas, sobre un simiente firme. Vino la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon aquella casa. ¿Y qué pasó con la casa? ¿Se destruyó? No, ¿por qué no se destruyó? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, cualquiera que es igual que el pueblo de Israel del norte, cualquiera que viene y escucha sermones y sale por esa puerta y se le olvida, ¿con quién lo compararé? Con un hombre insensato, con un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Y vino la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, dieron con ímpetu, dieron con fuerza en aquella casa. Y la casa se cayó. ¿Y qué pasó después? Fue grande su ruina. Hermanos, yo no quiero que usted esté en ruina, ni yo quiero estar en ruina tampoco. De manera que nuestra opción es someternos a la palabra de Dios. Y si Dios dice que no, es no, sabemos eso. Pero aun cuando Dios declara un no irrevocable, hay una opción, que es el arrepentimiento. Ante las dificultades de este mundo actual, ante esta guerra del pueblo de Israel, no podemos ver tentados en dudar, ¿realmente será este el pueblo de Dios? ¿O es que quizás nuestra esperanza tambalea? ¿O es que será verdad todo lo que dice la Biblia? Es que no estamos como muy seguros. ¿Es que acaso Dios, más que nuestro Salvador, es nuestro verdugo? Si usted tiene esa duda, vaya al último capítulo de Oseas y permítame leer estos versículos. Oseas 14, terminando la profecía, dice el profeta, vuelve. Este vuelve quiere decir arrepiéntete, oh Israel, a Jehová tu Dios, por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved, arrepiéntete a Jehová y dile, quita toda la iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no es una nación extranjera que nos va a salvar. No nos montaremos en caballo, quiere decir, no es nuestra fuerza militar que nos va a salvar, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. No vamos a acudir a nuestros dioses. ¿Por qué? Porque en ti el huérfano alcanza misericordia. Y dice Oseas 14:4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Todos esos no de Dios a bendecirte pueden convertirse en un sí si tú acudes en arrepentimiento a Cristo. Sí, cuando el pueblo de Dios esté negado en obedecer la palabra de Dios, Dios está negado en obedecer a su pueblo. Podemos también decir que cuando el pueblo de Dios se vuelve a la palabra, el Dios de la palabra vuelve a bendecir a su pueblo.
Y esa palabra se hizo palpable, se hizo carne en la persona de Cristo. Y es en Cristo y solo en Cristo donde usted y yo podemos ser obedientes a la palabra de Dios. De manera que las naciones que están en guerra, los que estamos pasando necesidad, los que hemos fallado a Dios, ¿cuál es el camino? Seguir a Cristo en arrepentimiento. Y pedirle a Él, por el poder de su Espíritu, que nos capacite para ser fieles a su palabra. De manera que, cuando un pueblo no obedece la palabra de Dios, está negado en obedecer la palabra de Dios, Dios está negado en bendecir a ese pueblo. Pero cuando ese pueblo decide volver en arrepentimiento a la palabra de Dios, Dios nos tiene preparadas las puertas del cielo repletas de bendiciones para que disfrutemos de este Dios tan bueno que tenemos. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Señor y Padre bueno, gracias te damos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos refugio, encontramos dirección, Señor. Gracias por tus palabras, aunque parezcan duras y severas, Señor. Esas palabras son vida para nosotros. Gracias porque tú nos recuerdas la importancia que es ser obedientes a ti. Porque tú nos recuerdas que más que ser cristianos teóricos, necesitamos ser cristianos en nuestra vida práctica. Necesitamos ser cristianos en nuestro trabajo. Necesitamos ser cristianos en nuestra familia. Necesitamos ser cristianos donde quiera que vayamos, Señor, porque la vida cristiana es vivir tu vida, Señor, vivir la vida que tú viviste. Y te pedimos, Señor, que por el poder de tu Espíritu tú nos ayudes a ser creyentes obedientes a tu palabra. Así lo pedimos y te damos las gracias por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.